Hola, bienvenidos a la tercera sesión de este taller de creación de podcast. Yo soy Laura García. Si no han visto los videos de las sesiones pasadas, están aquí en la lista de YouTube. Búsquenlos. Y hoy empezamos con un tema muy chévere que es estructuras narrativas y edición. Vamos a hablar de estructuras narrativas, de la estructura clásica sobre todo, eh, para entender un poco cómo podríamos desarrollar nuestros podcasts, incluso cuando son entrevistas o cuando son como ediciones en caliente. Pero también aplica muy bien para cuando estamos hablando de documentales o de creaciones más artísticas. Esta estructura se aplica por lo general, o sea, lo que uno hace es cambiarla conforme lo vaya necesitando. Y hay varios tipos de estructuras, pero esta clásica se puede aplicar para un podcast de 2 minutos o para un podcast de 1 hora o media hora. Entonces, cuando hablamos de una estructura narrativa clásica, estamos hablando de una estructura aristotélica que tiene un primer acto o un principio, un medio que uno llama confrontación, nudo, y un tercer acto que es el acto final, que es un desenlace. Entonces, es importante en el principio plantear como de qué vamos a hablar, ¿cierto? Plantear el problema, el nudo, como de dónde viene lo que vamos a hacer y qué va a suceder. Si estamos en un podcast de entrevista, entonces podemos decir a quién vamos a tener hoy, qué vamos a hacer y a qué nos vamos a enfrentar. En el medio, que es el nudo, es como donde también se da el clímax, en la confrontación. Entonces, si estoy hablando, por ejemplo, de una estructura documental, puedo entender que el personaje allí tuvo un tropiezo. Entonces, alguien que dejó la escuela para ser vendedor de flores, por gusto, porque le parecía que era su pasión, en este punto en la confrontación es donde se encuentra, digamos, a sus papás que le dicen que no, o a la empresa que lo rechazó, y hay allí como un clímax también de cómo se va resolviendo. Y en el final, o sea, cuando llega como a ese punto tope, ¿cierto? El entrevistado, si es una entrevista, el entrevistado nos dice eh, algo como muy importante, por ejemplo, hablando de las relaciones poliamorosas, es que la relación poliamorosa es totalmente natural y es la sociedad la que no permite que nosotros, no sé, la sociedad la que nos hace ser monógamos, pero es, realmente hay una base científica en que somos poliamorosos. Ese punto es como el clímax de la situación. Y en el final ocurre que ya se va resolviendo el conflicto. Hablamos de conflicto como en ese punto, como estamos en un punto medio donde sucede todo lo más grande y al final vamos concluyendo. En esta parte del final, además, tenemos que recordar que los lenguajes sonoros son subordinados y son reiterativos. El oyente, el sonido funciona en tiempo presente, o sea, cuando nosotros nos quedamos callados, ya pasó. Cuando yo digo clásico, mientras estoy diciendo ya clasi se murió. Entonces, es importante tener en cuenta esto, porque con el oyente hay que ser reiterativos. Y si tenemos programas largos, con mayor razón. Si tenemos cápsulas de 7, 8 minutos, pues seguramente no hay tanta necesidad de resumir, pero con los programas de entrevistas en la resolución de entrevistas, o que sean largos o que sean documentales, conviene dejar conclusiones. Si hay un narrador, pues es el narrador el encargado de las conclusiones, el decir, bueno, esto fue lo que pasó y con esto nos quedamos. Y si es un documental que no tiene sino como las voces de los entrevistados, entonces es importante también allí que el entrevistado concluya. Por ejemplo, poniendo como ejemplo las estructuras de cocina griegos, lo que pasaba allí es que, o sea, digamos que estamos hablando de la cayana, que es un artefacto típico que tiende a desaparecer. Las entrevistadas decían a lo último, la cayana debe permanecer porque es muy importante para la cultura riosuceña. Entonces, es una manera de concluir y de decir, ah, bueno,
entiendo que si no debe desaparecer es porque se está hablando antes de que había un problema con ella, ¿cierto? Que tendría a desaparecer. Entonces, en ese final es importante resumir y dejar como una lista, que el oyente se vaya con una lista de cosas que quedaron y que pasaron en este podcast. Porque a veces en el medio puede ser, pues como el segundo acto, puede ser confuso, pueden pasar muchas cosas, puede haber muchas confrontaciones y conflictos allí sin resolver. Ahora, esta estructura nosotros la vamos haciendo casi de manera inconsciente mientras estamos preparándonos para editar un podcast, que es el video que van a ver a continuación de mi compañero Julián. ¿Cómo va haciendo uno, digamos, de manera casi implícita estos actos o estas estructuras? Pues aprendiendo y ejercitándose y escribiendo para el oído. Cuando uno escribe para el oído, que es como hacer un guión, lo que está haciendo es preparándose y anticipándose de qué va a suceder antes. Cuando uno ya tiene experiencia en hacer podcast, ya no hace tanto guiones, sino más como escaletas, y es decir, en este primer acto quiero que pase esto, en el segundo esto, en el tercero esto. Si estoy haciendo un programa de entrevistas, entonces hago una lista de temas, no de preguntas, sino de temas, porque los temas nos permiten orientar también un orden de la entrevista. Cuando yo preparo preguntas, seguramente uno preparará la primera pregunta, ¿no? Y la última, de pronto, si es como la insignia del programa. Pero cuando yo preparo preguntas, lo que estoy haciendo es sesgándome a que no voy a escuchar ni a escribir para el oído, sino a resolver el cuestionario. Cuando yo preparo temas, entonces estoy hablando con una indígena de la comunidad de las que participan y hacen todos estos encuentros. Yo no voy a ir a preguntarle cómo hacer el encuentro, por qué hacer el encuentro, para qué hacer el encuentro, si bien las 5W son importantes, pero son como un tema de reportería, sino que yo voy a ir a preguntarle lo que me interesa. Me interesa saber ella cuándo o cómo nació la idea de hacer estos encuentros, cuánta gente asiste. Quiero preguntar o quiero tener en la parte de cuánta gente asiste opiniones de la gente, entonces allí tengo como el nudo, quiero saber si ha tenido problemas o no para realizar esos encuentros y quiero que le deje un mensaje a la comunidad. A medida que ella va hablando, seguramente vamos a ir encontrando que hay preguntas que hacer y que van surgiendo dudas. Esto cuando estamos pensando en función del entrevistado. Pero entonces hay que escribir, cuando uno escribe para el oído, o sea, hace guiones o preguiones, lo que tiene que hacer es tener claridad, mucho nivel de descripción, y esto nos aplica, recordamos el cóctel radiofónico que está en la primera sesión, y es que nosotros vamos a tener música, efectos, sonidos, silencios y voces. Entonces, pues la voz, listo, ponemos entrevistado, queremos que el entrevistado diga algo parecido a esto, o queremos que el entrevistado nos hable de esto. Pero cuando requiere mayor nivel de detalle y de descripción es cuando estoy hablando de los sonidos. Entonces, el entrevistado dijo qué tan complicado era hacer estos encuentros, realizar estos encuentros, ahora con el COVID, y suena, ahí escribe uno, suena niños jugando en el lugar del encuentro. Mientras pasa señora barriendo. ¿Cómo sé eso? Pues porque ya he ido varias veces al lugar y quiero saber qué suena. O si estoy hablando de una playa, pues suenan olas del mar, lo que hablábamos de tener el contexto completo. Tener en cuenta que la voz sí resuelve ciertas situaciones. Cuando voy a poner, por ejemplo, el programa de la persona que quiere hacer como tutoriales de diseño, la voz, o sea, si bien puede haber sonidos que ayuden mucho a agilizar el programa, la voz también es necesaria para crear esos códigos de cuando suena esto, es que vamos a empezar a hacer un tutorial. Centrarse en las acciones, escribir con acciones es importante, sobre todo cuando escribimos también en ficción. Y las palabras hacen que las acciones y los objetos suenen. Entonces, igual, no es que uno diga, quisiera escuchar la playa y suene atrás la playa, pero sí es importante las palabras del entrevistado que dicen, qué sonidos nos evocan y qué sonidos queremos nosotros evocar y enfatizar allí.
Ese guión para radio o ese escribir para el oído o para podcast, escribir para radio, para podcast o escribir para el oído, es bueno preguntarse, si bien esos consejos anteriores son importantes, es bueno tener esto en mente, sea porque vayamos a escribir o sea porque no lo vayamos a hacer escrito literal, pero sí a la hora de producir nuestro programa es cuánto va a durar la pieza. Si la pieza va a durar 10 minutos, no necesito ir a grabar 2 días. Si la pieza va a durar 30 minutos, no necesito entrevistar 3 horas a alguien, porque es un desgaste de material, ¿cierto? Voy a tener que desechar mucho de lo que hay allí. Entonces, prepararse para cuánto va a durar la pieza y en esa medida también preparo la estructura clásica. Primero va esto, segundo va esto, tercero va esto. ¿Qué quiero contar? ¿Qué quiero que el entrevistado me cuente? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, el de gastronautas quiere contar cómo se hace un cóctel. Bueno, pues quiero contar cómo se va a hacer un cóctel. Entonces, la pieza podría durar, eso me resuelve también el primer punto, ¿cierto? La pieza debería durar tanto porque solo quiero centrarme en ese aspecto de la vida. ¿Cómo lo voy a contar? En eso ya hemos venido trabajando y es con qué porcentaje de voces, qué porcentaje de música, de sonidos diegéticos, extradiegéticos y quiénes van a ser las voces de este episodio. Entonces volvemos al ejemplo de cóctel. Para contar cómo se hace un cóctel típico de acá de Caldas, voy a entrevistar a dos bartenders. Bueno, listo, ahí los tenemos entonces. Y esos dos bartenders no van a durar más de 5 minutos cada uno. O sea que eso también me da luces de cómo voy a ir a editar después. Aquí hay un ejemplo de un guión para radio que lo pedían en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y como que nos acogimos a un formato que era un poco más sencillo de trabajar porque nos permitía medir el tiempo. No significa que ustedes tengan que hacer algo así. Realmente lo único que deben hacer es una lista de acciones. Primero esto, segundo esto, tercero esto. Pero podrían calcular cuánto va a durar el tiempo, por ejemplo, que hable el entrevistado o el personaje y luego el sonido que ustedes quieren. Esto es un ejemplo de ficción. Entonces, tenemos un cabezote, tenemos un narrador que dice el crédito del programa y tenemos un control. Y ahí es donde hay que ser muy específicos. En ese control, pues porque además era alguien de radio que lo producía, entonces había que dejárselo muy bien desglosado. Entra música de suspenso, enlaza con el mapa crujiendo y paisajes sonoros de distintos sonidos. Se inicia un recorrido y pasan a segundo plano. Cuando yo creo cosas en ficción o cuando quiero crear esas, por ejemplo, una microficción dentro de un relato documental y voy a tener sonidos, si bien nosotros estamos haciéndolo para nosotros mismos, ¿cierto? No nos va a ayudar nadie a producirlo, sí es importante tener claridad de qué sonidos necesitamos. Entonces, no es necesario que pongan todo esto, pero sí necesito sonidos de pasos, necesito sonidos de mar, necesito sonidos de fuego y necesito sonidos de mujer hablando algo que nadie entiende, o mujer diciendo, sáquenme de acá. Eso es importante tener a la hora de editar, porque ya van a ver las herramientas de edición que les va a dar mi compañero Julián, pero llegar a edición es como enfrentarse, como cuando uno escribe, enfrentarse a la hoja en blanco pues llegar sin nada. Entonces hay que investigar un poco antes. Investigar se trata, o el guión, digamos, lo que hace es tener todos estos elementos. Me disculpo nuevamente por el error de ortografía de esta presentación. Vamos a proponer un ejercicio, vamos a dejar un ejercicio para que lo resuelvan. Y es cómo sonaría el podcast que están haciendo. Vamos a escribir un guión, ahora sí vamos a hacer este ejercicio, si bien ustedes no deben hacerlo, lo pueden hacer, no van a hacerlo pues como de manera periódica en sus creaciones de podcast, lo pueden hacer como una lista de elementos o lo pueden hacer como con cuánto tiempo va a durar. Lo importante es que nos digan qué acciones van a ir. Entonces, primero, habla entrevistado. Segundo, suena mar y música vallenata. Tercero, como todo muy explicado. Por ejemplo, para el caso del guión de cocina y del guión de la chica que va a grabar como estos encuentros indígenas, seguramente van a ser muy ricos en sonidos. La historia puede ser ficción o documental, o sea, no tiene que ser
que me cuenten toda la historia del podcast, sino un pedacito, los 2 primeros minutos, los 2 minutos de la mitad, los 2 minutos del final. Eh, en esto no debe ser como lo que les decía, no es que pongamos entrevistado uno, 2 puntos, me parece muy importante que haya tal y tal cosa. No. Entrevistado uno va a hablar sobre el poliamor en las comunidades universitarias. Ya, pues hacerlo muy concreto. Y no sé por qué dice no debe, es debe insinuar músicas y sonidos. Música alegre, música dramática y sonido de pájaros, sonido de viento. Omitamos el no, por favor. Ya para concluir, este ejercicio se los dejamos en el grupo de Facebook. Y para concluir, ¿qué es el montaje sonoro? Antes de pasar a la edición, que les va a explicar en el otro video mi compañero Julián, el montaje sonoro es el resultado de todas estas acciones de guión. Cuando yo pongo en un lado y en el otro cosas, estoy haciendo una idea mental de cómo quiero editar. Eso nos va a ayudar mucho a, a la hora de editar, ¿cierto? A tener claridad. Digamos que la edición es lo técnico y el montaje sonoro es cómo quiero que suene o cómo lo proyecto en mi cabeza. Entonces, cuando yo pongo un entrevistado y música dramática de fondo, lo que estoy dando es una connotación dramática de entrada, ¿cierto? Estoy diciendo que aunque esté hablando de lo emocionante que es la vida, la música de fondo ya le está dando un contexto diferente. Mm, el montaje por lo general maneja en función del tiempo, maneja eso de superponer, ¿cierto? De poner la voz y la música, sonidos, uno encima de otro, uno al lado del otro. Y se aplica mucho el cóctel radiofónico. Digamos que el montaje sonoro es como el cóctel radiofónico aplicado. Este concepto es importante tenerlo en cuenta a la hora de crear. Cuando yo digo en el guión que quiero crear, estoy haciendo un proceso de montaje. Entonces, como ya les decía, vamos a utilizar los consejos de grabación de la clase anterior, accedan al grupo en Facebook o solicítenlo a través del correo. Mm, el cóctel radiofónico también tenerlo en cuenta y ya después nos preparamos para editar la historia en otra sesión.